Y ahora recibimos a la gran Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Antonella, un gusto como siempre conversar contigo. Bueno, Ale, tenemos un montón de cosas que contarles a nuestros auditores y auditoras respecto al trabajo que ha estado haciendo, como siempre, muy esforzadamente y rigurosamente, Comunidad Mujer. Esto a propósito de un estudio que nosotros comentamos acá en el programa hace un tiempo atrás, que ustedes presentaron el año pasado, en donde demostraban que cerca del 22% del Producto Interno Bruto de nuestro país estaba producido por el trabajo de cuidados no remunerados. Esto es lo que hacen las mamás, lo que hacen las abuelas, ¿cierto? Lo que hace en casi el 70% de los casos mujeres que se encargan de que la casa ande, básicamente diríamos, y que las personas estén bien cuidadas, ¿no? Y hoy día ese tema está de nuevo, por supuesto, en la palestra. Nunca debe dejar de estar cuando pensamos en las consecuencias que ha tenido la pandemia, en la situación actual que tenemos aún, en donde la participación de mujeres en el mundo laboral se ha retrasado en 10 años respecto a las cifras que teníamos hasta el año pasado, o sea, hasta el año antepasado, diríamos, ¿cierto? Y en donde además estamos en una discusión presidencial en donde nos preguntamos, y aquí va la pregunta, ¿no? Este tema del trabajo cuidado no remunerado, ¿está apareciendo? Bueno, muchas gracias, Antonella, por la pregunta, por recordar ese estudio que hicimos en marzo del 2020. Lo presentamos justo cuando estábamos, no, en marzo del 2019, no, ¿cuándo fue? Cuando empezó la pandemia, ya ni sé, 2019. 2019. Justo unos días antes de irnos a cuarentena. Y fue súper importante tener esa evidencia en ese momento preciso, porque lo que ocurrió ahí fue que se hizo evidente, palpable, la crisis de los cuidados en Chile y cómo las mujeres asumieron de manera directa el costo de los cuidados en un momento en que desaparecieron todas las redes de apoyo, donde cerraron los colegios, los jardines infantiles, las instituciones que cuidan a adultos mayores, que son muy pocas en Chile, y ese subsidio que históricamente las mujeres hemos hecho a la política pública, a la protección social a través de este trabajo que es invisibilizado, que no es remunerado, que no es reconocido, entonces fue mucho más palpable y toda la argumentación relacionada con la necesidad de lograr ese reconocimiento fue de alguna manera siendo más comprensible. Y tan comprensible fue que el Banco Central este año replicó nuestro ejercicio, que lo hicimos en base a la encuesta Uso del Tiempo, la única que se ha medido a nivel nacional hasta ahora, y calculó el Banco Central que la contribución de este trabajo no remunerado en pandemia llegó casi al 26% del PIB ampliado. O sea, estamos hablando, por supuesto, de la actividad económica más importante de todas, más importante que la minería, que los servicios financieros, etcétera, etcétera. Entonces, que frente a cómo se ha ido instalando la necesidad de que el Estado tenga una agenda de cuidado y efectivamente se refleja en algunas de las candidaturas, no en todas, pero podríamos decir que al menos hay 4 candidaturas que están apostando por un sistema nacional de cuidado y por reconocer este trabajo no remunerado, es que decidimos ir un paso más allá y hacer un nuevo estudio que compilara la reflexión y la evidencia internacional respecto a un conjunto de iniciativas que buscan reconocer el trabajo de cuidado no remunerado y que han sido viabilizadas en distintos países, o sea, en contextos sociales, políticos y económicos muy diferentes. Y eso también se vincula con la discusión que hoy día está empezando en la convención, donde sabemos que hay un número importante también de constituyentes que están por reconocer este trabajo, porque es un trabajo no remunerado que tiene un impacto muy visible en las trayectorias de vida de las mujeres, tanto en su pérdida de oportunidades de participación laboral, como después por ejemplo, en pensiones muy bajas que básicamente no reconocen todo el esfuerzo y toda la entrega y el trabajo que han realizado a lo largo de su vida. Entonces, en ese sentido, este es como el capítulo 2, la secuela
de este primer estudio, que también le llamamos cuánto aportamos al PIB, pero que en esta oportunidad lo que hace es compilar una serie de estrategias para poder, en el fondo, viabilizar ese reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres principalmente. ¿Y qué aprendemos de las experiencias internacionales que han sabido mirar esto y entender que cuando tú dices que el trabajo de cuidados no remunerados es finalmente el que más aporta a la economía, no solamente estamos pensando en este caso en ese 26% ampliado, sino estamos pensando en que este es el que hace posible la pesca, la minería, servicios, etcétera, ¿no? O sea, es básicamente el que, como decía Silvia Federici en algún momento, el que las mujeres estén en la casa planchando, cocinando, limpiando, cuidando, permite que el obrero vaya a trabajar. Esto, por supuesto, en la lógica de parejas heterosexuales, ¿no? Etcétera. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido de otras experiencias en este segundo estudio, Alejandra? Bueno, la verdad que hay, no sé si tú estás familiarizada con las 3R, que son las 3R que propone la OIT en el sentido de, en primer término, el reconocimiento, la reducción y la redistribución de este trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, en este estudio lo primero que nosotros abordamos fue el reconocimiento. Dijimos, si no reconocemos, si no hacemos visible, si no medimos, es muy difícil que esto en el fondo sea transformado en estrategias de política pública que sean justas y que propendan a la igualdad de género. Entonces, lo que por ejemplo, descubrimos en nuestra mirada y en nuestra investigación de la evidencia internacional es que primero hay un conjunto de medidas que tienen que ver con valorizar el trabajo de cuidado no remunerado, o sea, medirlo y valorizarlo. ¿Y cómo se hace eso? A través de encuestas de uso del tiempo periódicas que se han implementado en 19 países desde la plataforma de Beijing para poder, en el fondo, visibilizar, medir esto que se trabaja en el día a día, cada hora, como tú dices, con una contribución a la reproducción social, al crecimiento y al desarrollo. Entonces, ahí hay un llamado de atención, por ejemplo, a Chile, porque nosotros tenemos una encuesta de uso del tiempo que solo se aplicó una sola vez a nivel nacional, que fue la encuesta del 2015. Y necesitamos tener instrumentos periódicos que cada cierto número de años permitan medir esto. Se iba a realizar el año pasado, no se hizo producto de la pandemia, y aquí hay un componente importante. Por esta razón el Banco Central dijo que al menos se iba a introducir un módulo en las encuestas del INE, pero no solamente necesitamos un módulo, necesitamos una encuesta robusta que además permita otra cosa, que es construir cuentas satélites de trabajo de cuidados no remunerados, de las encuestas satélites de hogares que se suman a las cuentas nacionales para poder en el fondo tener en ese sentido esa medición que nos permita diseñar mejores políticas públicas, porque no necesariamente vamos a poder traer a todas las mujeres de vuelta al mundo del trabajo, ni vamos a poder solucionar en un corto plazo todas las necesidades de cuidado, pensando no solamente en la infancia, sino que también en los adultos mayores. Entonces necesitamos, por un lado, tener esa evidencia a través de la medición para visibilizar y viabilizar distintas estrategias. Y lo segundo que investigamos y que encontramos fueron distintas estrategias vinculadas a la protección social, ¿no? A políticas de protección social que tienen como principal objetivo erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Y aquí hay distintas herramientas que se han ido desarrollando en el mundo, una que hoy es más controversial, pero que ha estado presente en los debates desde la pandemia, es la renta básica universal, con enfoque de género, interseccional y redistributivo, y que, por ejemplo, ha sido aplicada en pilotos que revisamos, por ejemplo, en algunas ciudades, en Barcelona, en California, en Alaska, en Finlandia, en India. Y básicamente es una medida que igual genera controversia porque algunos la critican porque supuestamente profundizaría la división sexual del trabajo, pero hay otros que piensan que permitiría darle a las mujeres un piso de autonomía que les permitiría poder acceder a trabajos más flexibles, que les permitieran en un contexto como el actual ir compatibilizando los distintos roles. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta renta básica universal? Que es una política pública que es muy cara de implementar.
¿no? Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y ahí hoy día el debate es muy pertinente porque tiene que ver con el sistema de pensiones, con esa reforma que no hemos logrado hacer en Chile hacia un sistema que fortalezca un pilar solidario que permita entregar pensiones dignas. Y ahí lo que nos encontramos en el mundo, sobre todo en Europa, pero también en países como Argentina, en Latinoamérica, son tipos de bonos o abonos que reconocen el cuidado en el sistema de pensiones. Y ahí están las pensiones de sobrevivencia, están los créditos por cuidado y están las prestaciones básicas. Y en ese sentido, los créditos jubilatorios nos parecieron algo muy interesante porque es una forma de reconocer el tiempo que las mujeres han dedicado a labores de cuidado, perdiendo e interrumpiendo trayectorias laborales. Por ejemplo, reconociendo un número de años de cotización vinculadas a la pérdida de esa posibilidad de ahorrar o de aportar porque han salido del mundo del trabajo, o bien reconociendo periodos de licencias vinculadas también a la maternidad. Entonces son estrategias bien importantes que tienen que ver con cómo se van equiparando estos derechos jubilatorios. Y por último están las transferencias monetarias directas para remunerar los cuidados informales y familiares, que eso también son estrategias que vimos, por ejemplo, en Alemania, en España, en Francia. En definitiva, son un conjunto de iniciativas que no son excluyentes y que nos permitirían ir avanzando hacia un sistema nacional de cuidados que, como te decía, se transforme en un pilar, un cuarto pilar de la protección social y reconozca un trabajo que definitivamente debe ser redistribuido y que en este minuto cargan principalmente las mujeres con un enorme costo para ellas en términos de su autonomía. Absolutamente, y también estoy pensando en la primera R, ¿no? La del reconocimiento, esa cosa que está, o sea, cambiar el sentido común de decir, no, mi mamá no trabaja porque está en la casa, o no, mi señora está en la casa, como si eso no fuera una labor súper importante, como ustedes ya lo han demostrado, que aporta de manera muy significativa al Producto Interno Bruto de un país y al nuestro. Como decía Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, está cerca del 26% del Producto Interno Bruto. Ahora, Ale, ustedes estuvieron la semana pasada en un encuentro con los directores como asesores de economía, ¿no? De distintas candidaturas. Estuvo Gabriela Clivio desde el comando de Sebastián Sichel, Emilia Brito desde el comando Gabriel Boric, Francisca Pérez desde el comando de Yasna Proboste. Y quería preguntarte cuál es la recepción que estas candidaturas en particular tienen respecto a estas propuestas que ustedes están haciendo en este estudio. Bueno, yo te diría que hubo una unanimidad, bastante coincidencia respecto a esas tres candidaturas de la necesidad de más Estado y de más corresponsabilidad, lo que es bastante importante, porque este no es un tipo de estrategias de política pública que solamente se pueda dejar al arbitrio del mercado o de lo privado. Necesitamos un protagonismo robusto del Estado, porque aquí hay que entregar recursos públicos para desarrollar infraestructura de cuidado, para remunerar a través, como te decía, de estas transferencias directas, que es algo que está incluida en la mayoría de las propuestas, pero también porque necesitamos reformar la ley de Sala Cuna, y eso significa también generar un fondo solidario para que los niños menores de 2 años niños y niñas tengan acceso a través del trabajo de sus padres y no solo de la madre, o sea, que sea un derecho que sea compartido. Y exclusivo para cada uno, ¿no? Como hoy día existe esta cesión del derecho de la madre al padre. Lo mismo, hay un par de candidaturas que también propusieron un postnatal obligatorio para padres, que eso también es algo que va en la línea de propender a la corresponsabilidad. Entonces, te diría que fue interesante en ese sentido porque había un diagnóstico bastante común de ese rol que debe tener el Estado en esta nueva etapa para poder, en el fondo, propiciar la construcción de un sistema nacional de cuidado, también aprovechando lo que ya existe, las distintas reparticiones del Estado, algunos programas que podrían funcionar mejor, pero también
en la construcción sobre todo de un pilar que también vincule a las personas mayores, no solo a la infancia, porque aquí la ecuación se completa con el cuidado de adultos mayores y también favoreciendo esa autovalencia que va a permitir que tengan más tiempo de autonomía, y eso también es algo que es beneficioso para el Estado, ¿no? El no tener que gastar en más centros de larga estadía de adultos mayores. Así que a mí me alegra que este sea un tema que está tomándose la agenda. Obviamente hoy día en el debate presidencial estos parecen ser temas tangenciales, pero no lo son en la medida de que un proceso de reactivación económica como el que tenemos por delante no es completo si no toma en cuenta esta agenda de los cuidados, y también están todas las señales que vienen de la convención. Nosotros hemos propuesto en nuestras propuestas hacia la nueva constitución que el Estado reconozca, o sea, se reconozca, perdón, el deber del Estado de reconocer este trabajo de cuidados no remunerados, pero también el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados. Entonces, esto se va a venir fuerte. Por supuesto, las organizaciones de mujeres y feministas vamos a estar muy atentas a que estos temas se vayan implementando desde la Constitución, pero también en las políticas públicas y en las legislaciones que tenemos por delante que aprobar. Claro que sí, además tomando eso que tú dices, Alejandra, para cerrar, ¿no? Esta idea de la corresponsabilidad va a permitir una reactivación. ¿Por qué? Porque es muy claro que hoy día sabemos que para las mujeres es más difícil encontrar trabajo porque el empleador dice, no, pero eso incluye esa lacuna, eso va a incluir postnatal, etcétera. Pero si sucede también para los hombres, que también van a tener que tener esa lacuna y también van a tener que tener postnatal, ese tipo de prejuicios que terminan siendo tremendamente discriminatorios, empiezan a retroceder. Entonces es muy importante trabajar tanto desde el sentido común, desde el cambio cultural, como el cambio legislativo que va a ir, ¿cierto?, potenciando que sea una sociedad más justa para todos, todas. Así que muchas gracias. Sobre todo tenemos que equiparar los costos de contratación a través de políticas de corresponsabilidad, legislaciones y normativas al respecto, y por supuesto reconocer este trabajo que básicamente ha sido el amortiguador, el colchón que ha permitido durante la pandemia entregar algo de bienestar a esa población dependiente de la infancia y de los adultos mayores. Somos las mujeres las que hemos sido ese colchón y hemos subsidiado de manera enorme la política pública, así que ya es hora de reconocerlo y retribuirlo de todas maneras. Y vamos a salir todos ganando de esos ajustes, ¿no? Alejandra Sepúlveda, muchas gracias a ti y a todo el equipo maravilloso de Comunidad Mujer que están siempre trabajando para llegar con los datos duros y de los datos duros ir a la conversación. Muchas gracias por este tiempo nuevamente con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella, por el espacio. Conversábamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, y con eso vamos cerrando el programa del día de hoy. Yo regreso a las 5 para hacer Radiópolis. Mañana a las 10 estamos de regreso con Manuel Silva en la puesta al aire desde Facebook, con la maravillosa Camila González que está ahí en la radio, y con Tania González que está de regreso en la producción periodística. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao.